Listo, entonces, buenas noches, bienvenidos entonces a este nuevo encuentro. Hoy vamos a, como ustedes saben, ya el día de ayer empezamos ya la etapa final del curso, ya iniciamos la tercera unidad corresponde al tema de geometría analítica, ya vamos a desenmarañar un poquito qué significa todo eso, pues ese nombre, qué significa, eso suena muy rimbombante, pues, como, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a analizar? Y es simplemente poner en palabras, bueno, en ecuaciones, todo lo que de pronto ya conocemos de la geometría euclidiana que pudimos haber visto o no por allá en el colegio en alguna parte. Listo. Eh, Como les dije, entonces ya la última parte, entonces recuerden que para esta tercera unidad tenemos dos actividades igual evaluativas. Una es un cuestionario sobre geometría analítica y la otra es la tarea como tal de geometría analítica. El procedimiento de la tarea de geometría analítica es el mismo que hemos seguido con el tema de álgebra y con el que seguimos con el tema de trigonometría, que es una serie de ejercicios, 5 series como tal, porque son 5 estudiantes por grupo. A cada uno le toca, son 4 ejercicios en totales de 4 temas diferentes. Bueno, diferentes no, de 4, digamos, temas, subtemas dentro de la geometría analítica. El primero es el tema de la recta, la línea recta, de lo que voy a hablar hoy, y de circunferencia o elipse. Listo, un poco más general la elipse. La circunferencia es una elipse cuyos semiejes son iguales. Se puede tratar, digamos así. Cuando vea uno la ecuación característica o general de las secciones cónicas, eh, de ahí salen todas, ¿listo? Y hay un número que hay que calcular, que se llama el discriminante, y dependiendo del valor que tenga eso, es elipse, es parábola, es hipérbola, ¿listo? Que son los otros dos temas. Entonces, está hablando de los ejercicios. Primero línea recta, después circunferencia elipse. El tercero es parábola, hipérbola, que la parábola y la hipérbola son, digamos, eh, son dos ecuaciones, son dos curvas muy parecidas entre ellas, solo que la parábola solo tiene una rama. ¿Listo? Eh, pues una parábola, pues es una figura como, vamos a escribir por acá. Ya, pero eso no se va a ver, ¿cierto? La parábola es como algo así, y la hipérbola, pues son dos muy parecidas. ¿Listo? O sea, es como si tuviéramos un dual entre la parábola, como si se reflejara, pero tiene unas características que las hacen que sean diferentes. O sea, que yo identifique que es una parábola y que yo identifique que es una hipérbola. Principalmente la distancia al punto focal o al foco de la cosa, que en el caso de la hipérbola queda justo en la mitad de las dos ramas, y hay unas distancias por acá que se conservan. ¿Sí? O sea, perdón, esta distancia que hay aquí de este punto, etcétera, a medida que se va trazando la curva, se conserva que es igual a 2 veces la distancia que hay entre estas dos cortes con el eje. ¿Listo? Entonces, ese es el tercer punto. Y el cuarto punto o el cuarto ejercicio que deben resolver es con respecto a una cantidades que algunos van o no a usar a lo largo de su carrera. ¿Listo? Hay, digamos, carreras que no van a utilizar nunca ese tipo de entidades matemáticas que se llaman vectores por lo que estudie, ¿cierto? O sea, yo no creo, pues digo yo, no sé, también no conozco, pero que exigen estudiando ingeniería de alimentos, no creo que vaya a estudiar mucho vectores, porque desde mi desconocimiento yo no sé, no creo que haya un análisis de fuerzas, un análisis de cosas de estructuras, etcétera, donde vayan a estar los vectores. Los vectores son unas cantidades muy especiales que en magnitud, dirección y sentido. Yo soy muy escéptico del sentido. O sea, el sentido es simplemente si va para adelante o va para atrás. Entonces eso va dentro de la dirección. O sea, cuando yo hablo de toda la dirección, estoy metiendo el sentido ahí, pero normalmente, pues dependiendo de la persona y obviamente los autores que uno lea, siempre se habla de dirección, magnitud y sentido. Pero todo forma parte de una misma familia de la geometría analítica, aunque los vectores
forman parte de otro tipo de geometría que llamaba geometría vectorial, que ahorita les voy a hablar un poquito de esa geometría, de esas geometrías. Al final termina siendo todo lo mismo dependiendo de cómo se le esté mirando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la geometría? Entonces, la geometría, pues si quisiéramos hacer un análisis como hicimos con el trigonometría, recuerden que trigonometría era tres gonios, ángulos y metría de método, pues de medir las relaciones de un triángulo. ¿Listo? Entonces era medir triángulos, lo que significa trigonometría, y realmente sí estaba relacionado, pues como que yo estoy en un triángulo, voy a sacar unas relaciones de un triángulo, voy a medir cosas en un triángulo y voy a sacar conclusiones acerca de esas medidas del triángulo. Pero en geometría, si yo lo parto acá, listo, geos y metría, geos es tierra, bueno, me preguntaba por acá, no la vi, no me sonó la pregunta, que los de ingeniería multimedia pueden utilizar vectores. Puede que sí. ¿Por qué? Porque la música, pues, o los sonidos que van a sintetizar, procesar, etcétera, vienen en diferentes canales. Y cada canal yo lo puedo representar después como una serie de, pues puedo verlo como si fuera otra forma, otra entidad matemática que está muy relacionada con los vectores, que son las matrices. Y ahí sí van a estar muy aplicados los vectores. Pues, y pues hay otra, o sea, la forma en la que yo analizo el sonido, si lo tengo que analizar, no sintetizar, sino analizarlo, es mucho mejor desde la teoría de señales, de sistemas, analizarlo como si fuera un vector que tiene unas ciertas componentes. Ahí la dirección, el sentido carece de sentido, pero matemáticamente es mucho más fácil trabajarlo como si fuera un vector. O sea, como si fuera dentro, pues, digamos, los vectores forman una entidad más grande que se llama espacio vectorial. Y esos espacios vectoriales heredan las características de los vectores así no sean vectores. Y hay muchos espacios vectoriales, muchos tipos de espacios vectoriales. Uno de ellos son las señales, estas de audio que vamos a procesar. El video viene a ser también otra señal más grande, muy parecida a la del audio, ¿cierto? Sino que está en dos dimensiones. Tengo unas escenas que van pasando en el tiempo, pero no tengo un dato en cada instante de tiempo, sino que tengo, no sé, 1024 por 768, si es la resolución del video en ese caso. O si es 4K, pues sería, no me acuerdo, no sé, es dos veces 1080 y dos veces, es que no me acuerdo cuál es la resolución de así, entonces no me acuerdo. Ahí, pero sí, o sea, la resolución del video. Entonces, lo que va a procesar son no una señal al mismo tiempo, sino muchas señales al mismo tiempo. Entonces, ya ahí el procesamiento no llama procesamiento de audio, sino, pues, sino procesamiento de video. Y cuando yo meto los dos juntos, pues es algo más grande. Pero como es, todas estas señales tienen en común algo con los vectores que llaman espacios vectoriales, heredan muchas de las características de los vectores. Entonces es mucho más fácil verlo. Listo. Ahí ya como dando la respuesta. Listo. Entonces, si yo voy a hablar de geometría, yo no me puedo decir, no, es que es la ciencia que estudia las medidas de la Tierra, que eso sería lo que se lee de ahí. De ahí nació, ¿cierto? O sea, nació de tomar medidas de la Tierra, de cómo se relacionan las cosas, etcétera, medir cosas. Y es, digamos, a lo que va la geometría. Pero ya no de medirlos tanto, sino de ver sus características, ciertas propiedades. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje de la geometría empiezan a aparecer unas, unos ciertos definiciones que son muy básicas, que son axiomáticas. En el caso de la geometría analítica, tenemos que un punto no se puede definir. O sea, un punto no se puede definir, no. Se define, o sea, se dice, bueno, un punto es esto, ¿listo? O sea, un punto es un lugar en el espacio que no ocupa volumen, ¿listo? Eso es un punto, ¿cierto? Como estoy ahí tan, pero yo no soy tan pequeño que no alcanzo a ocupar un espacio, realmente pues eso no va a estar en la vida real, ¿listo?
Yo tengo dos puntos, esos dos puntos me determinan la siguiente entidad matemática en geometría que se llama una línea recta. Esto, una línea recta simplemente es algo que es infinitamente largo e infinitamente estrecho. O sea, no tengo ancho, pero tengo un largo enorme, listo. Obviamente, cuando yo la voy a pintar, pues va a tener un ancho, pues ahí pinta, digamos, una recta, listo, ahí tengo un ancho para poderla ver, visualizar, pero dentro del argot de la geometría analítica, de la geometría euclidiana, no tengo esa, la línea no tiene grosor. Cuando yo tengo una línea recta y un punto que no pertenece a esa línea recta, o en general tres puntos, paso a una siguiente entidad que tampoco tiene demostración y por eso se convierte en algo que es axiomático. No lo voy a demostrar porque es tan intuitivamente básico que nadie me lo va a refutar. Y es que tres puntos o una recta y un punto me determinan un único plano que pasa, que los contiene a los tres, o a los dos en este caso. ¿Listo? Piensen en, pues, cómo se, o sea, uno puede demostrar eso, pues demostrar, no, mostrarlo, no es una demostración, sino como una mostración. Esto, ¿cuál es? Piensen en una bandeja, en un charol, en un, no sé cómo se llama esto, donde le llevan a uno en los restaurantes. Listo. Si yo lo voy a coger por su base, listo. Digamos que es esto. Si yo lo cojo con tres dedos, ese, bueno, en este no porque me están moviendo las hojas, pero si fuera algo liso, yo puedo mover y él no se va a caer. ¿Por qué? Porque él está estable sobre tres puntos. Porque este plano que está acá está únicamente definido por esos tres puntos, independiente para dónde lo mueva. Si yo ya empiezo con cuatro, él ya se empieza a deslizar, porque los cuatro puntos tienen que estar muy bien definidos para que pertenezcan al mismo plano. Por un error que haya de 2 milímetros, de 3 milímetros, ya el plano se va al piso. Por eso las patas, las mesas y las sillas de cuatro patas cojean y las de tres no cojean. Pues pueden estar moviéndose, desbaratándose, pero no cojean. ¿Listo? O sea, usted pone una silla de tres patas y le pone una pata, no sé, 3 milímetros más pequeña, y la silla queda estable si tiene tres patas. Si no tengo tres patas, sino que tengo cuatro, y hay una que está cojeando, entonces ellas no saben sobre qué plano es el que se va a posar. Obviamente, pues esta prueba se tiene que hacer sobre un piso perfectamente plano, porque también en los pisos que le dejan a uno a veces en las construcciones de las casas, o si me voy para una calle, o un restaurante, un bar, los pisos normalmente vienen como con unos ondulados y por eso es que cojean. Pero yo tengo un piso perfectamente plano, esos tres puntos van a estar sobre un plano. Entonces empiezan a aparecer unas definiciones, pero empiezan después a aparecer unas estructuras un poco más elaboradas, ¿listo? Que se llaman, llaman a ver, lugares geométricos en la geometría euclidiana. Pero nosotros no vamos a trabajar geometría euclidiana, vamos a trabajar geometría analítica. Entonces, las geometrías son muchas, ¿listo? O sea, hay muchos tipos de geometría, pero todas son caras diferentes de una misma moneda. Entonces, pensemos que una moneda que tiene 15, 20, 50 caras, ¿listo? Ah, pero ¿cómo es eso posible? En un espacio diferente al que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque la geometría euclidiana es principalmente una geometría que es plana, sobre un plano, ¿listo? O sea, no hay nada que se curve, salvo la circunferencia y la elipse y todo eso, pues, pero no hay nada que se curve dentro del espacio, todo está sobre un plano. Sobre el plano puedo definir diferentes formas, diferentes gráficas, diferentes lugares geométricos, pero siempre van a estar sobre el mismo plano. No va a haber algo que esté un poquito más arriba o más abajo. ¿Listo? Entonces no hay patas cojas, digamos, en una geometría euclidiana, porque todo está plano. Hay geometrías de Riemann, hay geometrías de, pues, que trabajan sobre otros espacios, ¿cierto? Sobre otra figura, sobre otro plano. Ese recibe una palabra diferente que llama hiperplano. Por ejemplo, hay geometrías esféricas. ¿Listo? ¿Cuál? La de la navegación de los aviones. ¿Por qué los aviones trazan esas rutas tan largas cuando uno los ve en un mapamundi? Porque es que ellos no están trabajando sobre el plano, sino que están volando sobre una esfera. ¿Listo? Bueno, sobre una forma aproximadamente esférica, ¿cierto? Sobre un esferoide.
Eso no es un esferoide, eso es un... eh, se me fue la palabra. Circunferencia, elipse, un elipsoide. Listo, es elipsoide, un huevo. Entonces ese elipsoide pues tiene unas curvas que son rectas en ese espacio. ¿Listo? O sea, yo recorro una recta, trazo esa recta, cuando después la aplazo a un plano, dependiendo de la transformación que utilice, pues voy a tener diferentes formas y las líneas puede que parezcan más largas, pero porque les hizo una transformación, no porque realmente esté ahí. Entonces, tengo otro tipo de geometría que se llama geometría esférica o elipsoidal. En este caso sería una geometría elipsoidal. Pero es lo mismo, o sea, se define lo mismo, que son rectas paralelas, que es un plano en ese espacio, que es un punto en ese espacio en el que estoy trabajando, que es un triángulo, ¿quién me forma un triángulo? ¿Quién es un triángulo recto? ¿Quién es un triángulo, quién es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un ángulo recto? ¿Qué es un ángulo plano? ¿Qué es un ángulo llano? ¿Qué es un ángulo obtuso? ¿Qué es un ángulo oblicuo? Etcétera. Eso, o sea, es que no es un ángulo oblicuo, un triángulo oblicuo que aparecen diferentes definiciones, pero todo es ver el mundo de diferentes ópticas, ¿listo? Entonces es como si yo me quito las gafas y no veo nada, y es que me pongo otras gafas y veo el mundo de otro modo, y me vuelvo a poner las mías y entonces veo el mundo, sabemos lo real en el que estoy. Entonces son diferentes gafas que yo uso para ver el mundo, ¿listo? Entonces está la geometría euclidiana, son unas gafas. La geometría analítica son otras gafas, otras gafas. La geometría vectorial analítica, vectorial, otras gafas. La geometría de Riemann son las gafas de Riemann y así por el estilo. Entonces es ver el mundo siempre con unas gafas diferentes, pero es la misma cosa. Nosotros vamos a ver la geometría analítica. La geometría analítica es la geometría que se basa en los preceptos de este señor, de René Descartes. ¿Listo? Que se llama geometría cartesiana, pues porque lleva su apellido. ¿Listo? O sea, a todo lo que viene de las teorías de Descartes se le llama cartesiano. Y la geometría euclidiana, que es de este señor Euclides, una cosa muy vieja, que todavía pues sigue estando, sigue teniendo mucha vigencia, se llama geometría sintética, porque yo no estoy analizando, sino que está ahí pintado. Si yo no lo pinto, no lo tengo. Entonces no voy a tener, digamos, como ese dominio que tengo sobre Descartes, que lo puedo analizar. Analizar es tener una ecuación. ¿Quién era Euclides? Euclides nació hace muchos años, ¿cierto? O sea, antes de Cristo ya trabajaba y era un matemático, vivió por allá pues, en Medio Oriente, en Egipto, en la península y arábica, y listo. Lo que hace él es escribir un libro que se llama Elementos, que tiene 13 volúmenes. No son elementos de geometría, no son solamente geometría. Él describe todo con un lenguaje geométrico, pero hay unas cosas que están ahí que son de otras áreas que en este momento conocemos como otras áreas. ¿Sí? O sea, en esa época simplemente se llamaba elementos y era la matemática que se conocía hasta el momento, pero nosotros llamamos a esas matemáticas diferentes. Ya después le llamamos a una parte la llamamos geometría, a otra parte la llamamos aritmética o teoría de números, a otra parte la llamamos un poquito de álgebra, porque también hay unos conceptos de álgebra. Por ejemplo, en este libro hay un concepto de aritmética que todos conocemos, manejamos y hemos sufrido de pronto en algún momento, que se llama el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Eso que nosotros conocemos, ¿cuál es el máximo común divisor? Es el número más grande que divide dos números al mismo tiempo. Esa es la definición de máximo común divisor. Pero el Euclides, en el libro, creo que es en el volumen 7, describe el máximo común divisor con un lenguaje geométrico y dice que si yo tengo dos segmentos y el segmento es capaz de dividirse y entonces después se puede dividir y cabe después en el otro, entonces yo le corto el pedazo y después voy muy, entonces lo repito eternamente, encuentro un número que es común a los dos segmentos iniciales. Esa es la descripción de un máximo común divisor, un número más grande que los divide, el número más grande que es capaz de dividir perfectamente a otros dos números enteros. ¿Listo? Naturales en general, más bien.
Pero entonces los 6 primeros volúmenes sí son dedicados devotamente a lo que conocemos en este momento como geometría plana o geometría euclidiana, la geometría de él. ¿Listo? Y lo interesante de ese libro es que dicta los preceptos de lo que conocemos como exposición científica en este momento, que es tener pues lo que llama el método científico, ¿cierto? La parte en la que uno ya desarrolla el método, que tiene que presentar los resultados, es la parte de la exposición científica. Es una materia que ya casi no se dicta en ninguna parte de geometría euclidiana, pero porque es una materia muy pesada realmente y que, pues, sí es muy importante dentro de la propedéutica para desarrollar un pensamiento sistemático, y la parte de la exposición científica nos da elementos de pasos a seguir. ¿Listo? La geometría euclidiana nos da unos pasos a seguir en unas demostraciones, que son la parte maluca. Entonces tengo que demostrar que esos dos ángulos son iguales. Entonces empieza uno, listo, entonces por el postulado tal, y después por el teorema 4, y después por el teorema 8, y el teorema de las rectas paralelas, y el teorema tales, y el teorema de esto, y el teorema aquel, y uno tiene que aprender un montón de teoremas, pero eso es lo que uno hace realmente cuando uno está haciendo investigación, cuando uno está haciendo trabajos, pues digamos, la tesis de grado, de un pregrado, de una maestría, de un doctorado, cuando uno se va a trabajar a investigación, tiene que seguir esos pasos, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir que 7 más 5 es 13 porque a mí me dio la gana. No, 7 más 5 es 12 y está demostrado que es 12. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el 7, pues el 5 está separado 7 espacios del 12, y el 12 está separado, el 7 está separado, el 2 está separado 5 espacios del 7, y etcétera. ¿Listo? O sea, digamos que uno puede demostrar que 7 más 5 es 12 y no es 13. ¿Listo? Porque hay unos preceptos. Si yo quiero decir, no, es que yo encontré una asociación entre esto y aquello, tengo que seguir unos pasos para encontrar esa asociación, ¿listo? O esa causalidad o esa correlación, ¿listo? Descartes, si es un poquito más, llamémoslo contemporáneo, pues ya por lo menos empiezan a aparecer fechas de nuestra era, de la que conocemos pues como nuestra era. Nace en 1596 en Francia y se muere por allá en Suecia en 1650, y nos jodió la vida junto con Fermat con lo que llama el método de las coordenadas, y es transformar toda esa geometría en ecuaciones, y eso es lo que se conoce como geometría analítica. Todo lo que se conocía como geometría euclidiana se traduce ahora en ecuaciones, en ecuaciones, en ecuaciones. Entonces ya se pierde, digamos, esa parte de exposición científica. Yo ya no tengo unas demostraciones, sino que lo que tengo que es buscar unos datos, reemplazar en esas ecuaciones y sacar resultados. Eso es lo que hace la geometría analítica. ¿Listo? Entonces, son dos caras de la misma moneda. Todo lo que Descartes, Euclides describía como lugares geométricos, es el lugar geométrico que tiene esta característica, es el lugar geométrico que tiene esta característica, es el lugar geométrico que tiene aquella característica. Descartes lo único que hizo fue, de esa descripción que hacía Euclides de los lugares geométricos, llevarlo a un lenguaje matemático a partir de ecuaciones. ¿De dónde? De un plano que él se inventó, que es el plano cartesiano. Esto ya lo habíamos hablado, abscisas y ordenadas, o el eje de las X y el eje de las Y, el eje de la variable independiente y el eje de la variable dependiente. Cuando se juntan esas dos rectas, porque esto también viene para abajo y este también viene para allá, estos son dos rectas que se juntan, donde se cortan el ángulo recto, se llama el origen de las coordenadas. ¿Listo? Ese origen de las coordenadas, para los que tienen que ver, por ejemplo, física, se llama marco de referencia o marco inferencial. Inferencial no, inercial. ¿Listo? Que es como donde yo marco desde qué punto estoy viendo yo todo. ¿Listo? Porque yo puedo decir que lo que pasa aquí pasa diferente visto desde la casa del frente. ¿Listo? Y es lo que normalmente sucede. O sea, un fenómeno visto desde un punto
puede parecer diferente si es visto desde otro punto. Entonces es muy importante saber desde dónde se está viendo y ese desde dónde es el punto de referencia o en este caso el origen de coordenadas. Un punto entonces en ese plano cartesiano se ubica pues con sus coordenadas x, que es la distancia desde el origen horizontal sobre el eje de las abscisas a la proyección del punto, ¿cierto? La proyección ortogonal, y la proyección ortogonal vertical sobre el eje de las y se llama pues la coordenada y o la medida de la coordenada y, medida desde el origen de coordenadas. ¿Listo? Entonces aparece nuestra primera estructura matemática de la geometría analítica. Como les había dicho, tenemos rectas, elipse y circunferencia, parábola e hipérbola. ¿Listo? Elipse, circunferencia, parábola, hipérbola son hipérbola con A, no hipérbola con E. O sea, no es hipérbole porque hipérbole es una figura literaria. Entonces aquí es hipérbola con A. ¿Listo? Estas cuatro formas, ¿listo? Se llaman secciones cónicas porque salen de unos conos. O sea, yo tengo unos conos y a esos conos les hago unos ciertos cortes y me quedan esas secciones cónicas. La otra estructura, que son los vectores, no forman parte de la geometría analítica, sino de otra geometría que se llama geometría vectorial, que, como les digo, es lo mismo, es ver con otros ojos la geometría euclidiana. Entonces yo puedo decir, dos rectas, dos puntos determinan una recta. Entonces cuando yo digo dos puntos determinan una recta, puedo ir y encontrar la ecuación de esa recta desde una óptica de vectores con dos vectores directrices que me generan una ecuación diferente. Entonces es verlo de otra forma diferente. ¿Listo? Entonces, estos dos puntos que determinan una recta, como decía Euclides, Descartes dice, no, pues entonces tiremos una ecuación. Vamos a sacar la ecuación de la recta. ¿Alguien se acuerda cómo era la ecuación de una recta? Y la forma general de una ecuación de una recta. Pues se acuerdan que era una recta. Entonces, ¿qué dice Euclides? Empieza, bueno, cojamos un caso muy fácil en el que la recta pasa por el origen, o nace desde el origen, supongamos. ¿Cierto? La recta es infinita, pero entonces pasa por el origen y va a pasar por otro punto P. Recordemos que el origen, pues tiene coordenadas 0, 0, y pues este punto va a tener unas coordenadas X y Y. ¿Listo? Listo, Daniel nos comparte una ecuación a la que ahorita llegamos. Y Diana Marcela nos comparte la ecuación que sale de la ecuación general de las secciones cónicas. Listo, que las secciones cónicas no las, pues digamos que se sustrae, o sea, la recta se puede poner como una sección cónica, pero lo chévere de las secciones cónicas es que tienen ese término x al cuadrado que me hace pensar en otra cosa. ¿Listo? O sea, que unos términos de x al cuadrado y y al cuadrado que le dan su característica principal a las secciones cónicas. Pero entonces ambas ecuaciones, la que nos comparte Daniela y Diana, son las ecuaciones de una recta. ¿Listo? Entonces la recta se puede ver desde muchas ópticas. O sea, puedo decir, identificar diferentes elementos dependiendo de por dónde la esté viendo. Tenemos entonces esta recta. Voy a unir los dos puntos. ¿Listo? Entonces, uno esa recta. ¿Qué dice? ¿Cómo hace entonces, se me fue el nombre, Descartes, para sacar de lo que ya acabo de, o sea, Euclides dijo, dos puntos determinan una recta, ya tengo los dos puntos, ya tengo la recta. ¿Qué hace Euclides? ¿Qué hace Descartes? La ubica dentro del plano cartesiano. ¿Listo? Ya ahí le tengo el plano cartesiano, esas rayas negras. Y dice, bueno, voy a sacar entonces esos dos puntos que ya me determinaron una ecuación, pues una recta, ¿cómo saco la ecuación de esa recta? ¿Listo? Entonces dice, bueno, con la información que tengo acá, no me da. ¿Listo?
porque este tiene coordenadas x1, y1, y este tiene coordenadas 0, 0. Entonces voy a meter las variables dentro de la ecuación. O sea, recuerden que una ecuación, como lo vimos en álgebra, tiene números. Esto es un número, así no parezca. Esto es un número, esto es un número, pues el 0 es un número y eso es un número. No está mezclada las ecuaciones. Bueno, está mezclada las variables. Entonces no voy a poder tener una ecuación. Una ecuación debe tener variables, letras y números para poder resolver la ecuación, porque si tengo nada más números, no tengo nada para resolver. Entonces, ¿qué hace Descartes? Dice, bueno, voy a poner un punto arbitrario que está sobre la recta, es decir, que cumple la misma definición de dos puntos determinados en una recta. La puedo definir con este punto y este punto, con este punto y este punto, o con estos dos puntos como estaba antes. ¿Listo? Entonces ya tengo dos puntos que me determinan una recta. Tengo tres puntos que son colineales, que están sobre la misma línea recta. ¿Listo? Y de ahí se va a sacar la ecuación. ¿Con qué? Con los mismos elementos geométricos que hablaba Euclides. Pero entonces yo voy a relacionar este punto y este punto. ¿Cómo lo relacionó él? Dijo, pues ve, yo ahí veo unos triángulos rectángulos. Está este primer triángulo rectángulo, este de acá, y acá aparece otro triángulo rectángulo. Esto voy a borrar porque lo que sigue ahí es trazar los triángulos rectángulos. ¿Listo? ¿Y qué hace? Dice, bueno, ya tengo dos triángulos rectángulos que comparten este ángulo de acá y como tienen un ángulo recto, ¿cierto? Ambos tienen ángulo recto, entonces este ángulo de acá y este ángulo de acá son congruentes, que es el lenguaje que uno utiliza en la geometría euclidiana. O sea, son los mismos ángulos, tienen la misma medida y recuerden que en trigonometría vimos que no importa si yo tengo un triangulito chiquito o un triangulote grande, es igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues si yo fuera a hacer no sé, supongamos, el seno. O sea, supongamos que voy a hallar el seno de ese ángulo que hay ahí, que es teta. Listo. ¿Cuál sería el seno de teta? Yo lo puedo calcular por dos lados. Mejor, no, espérese, que ahí gastamos pólvora en gallinazos. Tengo teta y voy a hallar la tangente de teta, que ya vimos en trigonometría cómo se halla la tangente de teta. ¿Cómo es la tangente de teta? Tengo dos triángulos. Tengo el triángulo que voy a pintar aquí azul. En el triángulo azul, ¿cuál es la tangente del ángulo? Entonces recordemos, cateto opuesto, lo que mide esto acá, ¿cuánto mide eso ahí? Listo. Entonces, en un triángulo, en un plano cartesiano, la medida de eso es esta coordenada, esta segunda coordenada. ¿Cuánto me elevo? Eso, entonces digo que eso es y1. Listo. Y sobre cateto opuesto, es sobre cateto adyacente. ¿Quién es esta medida? Esa medida de acá es x1. Listo. En el triángulo verde, ¿cierto? Como tengo el mismo ángulo, ¿cuál es el seno? El seno es, esto va a ser igual entonces a cateto opuesto. ¿Cuánto mide esto acá? Y. ¿Y cuánto mide esto acá? Pues la coordenada x de ese punto Q, que es x. Listo. Visto desde trigonometría, me dio lo mismo. O sea, yo digo la tangente de teta. Lo voy a hacer con la tangente porque eso nos va a servir después para hallar una cosa. ¿Listo? Para relacionar dos conceptos, uno trigonométrico con uno, se me fue, con uno geométrico. Listo. Pero pues él, pues Descartes, ya decirles qué tales. Descartes no lo resolvió con esta, digamos, con trigonometría, sino que la resolvió netamente con geometría. O sea, él venía trabajando geometría, siguió trabajando con geometría. ¿Listo? Y entonces hay un teorema para los
triángulos semejantes, ¿listo? ¿Qué es lo que tengo yo ahí? Tengo dos triángulos semejantes, es decir, que tienen las mismas características, las mismas relaciones entre sus lados, y utiliza un teorema que se llama el teorema de Tales de Mileto. El teorema de Tales de Mileto dice que el lado grande es al lado pequeño como el lado grande es al lado pequeño, o la relación entre los catetos del triángulo se conserva, o sea, la misma tangente, lo que habíamos hablado ya de trigonometría, son, vuelvo y digo, diferentes ópticas. ¿Qué quedó? ¿Esto qué era? La tangente, recuerda, ¿cierto? Cateto opuesto, que era este de acá, Y, sobre hipotenusa, X. El teorema de Tales, que dice que la relación entre los lados, que no son la hipotenusa, o sea, que el teorema de los, que el teorema de la relación entre los catetos se conserva desde la geometría. Desde la trigonometría ya sabemos eso por la tangente. ¿Listo? Entonces, ya lo habíamos visto en los temas pasados. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación de una recta tangente, de una recta que pasa por el origen. ¿Quién es? Es y sobre x es igual a y1 sobre x1. A esta cantidad la vamos a llamar, no la llamamos tangente del ángulo o tangente del ángulo de elevación, la llamamos pendiente. ¿Listo? Entonces esto es la pendiente. Y a la pendiente le dieron un nombre muy charro, porque no entiendo por qué, que se llama M. ¿Listo? Entonces, M va a ser la relación entre Y1 sobre X1. ¿Cuánto avanza en Y respecto a cuánto avanza en X? Esa relación de crecimiento. Después, cuando estén viendo en cálculo, vuelve a aparecer la pendiente, ya no como pendiente, sino como derivada, que es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, son conceptos que después, más adelante, van a volver a ver, los que tengan que ver, por ejemplo, cálculo. Y cuando vean los que tengan que ver física, también vuelve otra a aparecer la pendiente de los planos inclinados. Cuando va a resolver un problema de plano inclinado, una bola que se está deslizando a través de una plataforma, un carro que está subiendo, entonces eso me da el dato de la pendiente. Entonces, por esas razones, por ejemplo, cuando uno está, no sé, los que vivimos no en ciudades planas, sino que los que vivimos en ciudades con lomas, hablamos de esa loma que es muy pendiente, de una subida que es muy pendiente. No es que sea muy pendiente, pues, porque carece, pues, digamos, dentro del contexto de lo que es una pendiente, pues decir que algo es muy pendiente no tiene sentido. ¿Tiene mucha pendiente? Sí, o sea, tiene una pendiente muy grande. ¿Qué quiere decir que tiene una pendiente muy grande? Una pendiente muy grande es que el crecimiento en Y es más grande que lo que crece en X. Si este número es muy grande, ¿cierto? Entonces ese crecimiento o sea, avanzo más de manera vertical que lo que avanzo de manera horizontal. Entonces, obviamente, si tengo mayor crecimiento en Y, entonces voy a tener una recta que está más empinada. ¿Listo? Esa recta que está más empinada, digamos, dicho de coloquialmente, tiene una pendiente más grande, entonces por eso recortamos de tiene una pendiente mayor a es muy pendiente, es más pendiente. ¿Listo? Entonces, digamos, ese término nos sirve. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es más pendiente? Que tiene un ángulo que es más grande y que tenga una tangente mayor. Listo. Entonces, si reemplazamos la pendiente por su valor, nos va a quedar que Y sobre X es igual a M, por lo tanto, la ecuación de una recta que pasa por el origen es Y igual a M por X. ¿Listo? Tengo Y igual a M por X. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede cuando esa recta no pasa por el origen? ¿Qué significa que no pase por el origen? ¿Listo? Entonces, si no pasa por el origen, estamos en una situación como la siguiente. Tengo acá el origen pues tengo el plano cartesiano. Creo que me voy a llevar este para más atrásito por acá.
Listo, esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y. Y como el origen no es un punto que está sobre la recta, voy a trazar por acá esa recta. Uy, espérese, la voy a trazar con la regla. Listo, tengo ahí entonces esa recta. Listo. Y quiero hallar la ecuación de esa recta. ¿Cómo voy a proceder entonces? Recordemos que lo primero que tenemos que tener son dos puntos que me determinen la recta. Yo voy a trazar este punto aquí. A ese lo voy a llamar P. Y a este acá lo voy a llamar Q. Listo. P va a tener unas coordenadas x1, y1 y Q va a tener unas coordenadas x2, y2. Listo. Visto eso que acabo de pintar en rojo es y1. Por acá va a pintar otra, va a pintar de otro color, naranjado, por ejemplo. Eso que pinta naranjado mide y2. Listo. Y1. Esto mide, esto rojo mide y1 y lo naranjado mide y2. Listo. Ay. Ah, pero me vuelve. Ya, no borro nada mejor porque esto está como raro. Listo. Tengo y1, tengo y2. Y quiero hallar esas ecuaciones de esa recta. Listo. ¿Cómo lo voy a hallar? Entonces, vuelvo el mismo análisis que hicimos ahora. Esto acá, hombre, esto acá. ¿Me esperan un momento, por favor? Qué pena ahí. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que relacionar esas medidas que conozco. O sea, conozco dos puntos porque no conozco, por ejemplo, en dónde corta la recta acá. Eso no sé dónde corta esa recta ahí. Listo. Esa sale después. Listo. Dentro de la ecuación de la recta, uno dice, ve, paso fue por ahí. Listo. Pero entonces necesito tener un tercer punto, ¿cierto? Así como antes necesitamos otro punto que no fuera al origen, que nos diera información, entonces lo pongo por acá. Listo. ¿Quién es ese punto? Llamémoslo R y que tiene coordenadas X y Y. Listo. Voy a trazar entonces su proyección por acá. Tan, tan. Ese, pongámoslo de este color. No, este color. Listo. Y eso mide Y. Listo. Ese espacio morado mide Y. Ya tengo, digamos, los elementos. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo mismo que hicimos ahora. Poner dos triángulos. ¿Cuáles son esos dos triángulos? Esos dos triángulos van a ser lo voy a completar acá con negro. Hombre, ahí hay un triángulo grande y aquí hay un...
Ave María. Y un triángulo chiquito. Ya ahí tengo entonces un triángulo grande y un triángulo pequeño que voy a relacionar. ¿Cómo los voy a relacionar entonces? ¿Listo? ¿Cuál es el ángulo que comparten los dos? El ángulo que comparten, así como hicimos ahora, es este ángulo que hay acá. ¿Listo? Entonces a ese le voy a llamar teta. Entonces si yo veo la tangente de teta, listo, hagámoslo igual que lo hicimos ahora. Tangente de teta, ¿a quién va a ser igual? En el triangulito pequeño, en este triángulo de acá, cateto opuesto, este pedazo de aquí, sobre cateto adyacente, este pedazo de acá. ¿Listo? Uy. Entonces, cateto opuesto, ¿cuánto mide este espacio aquí? ¿Cuánto mide? ¿Quién es? Voy a hacer primero la pregunta mayor. Este lado de acá, o sea, de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Como este punto tiene coordenada en la abscisa coordenada x2, todo este lado, o sea, lo que voy a pintar aquí rojo, lo voy a pintar con la regla y verán. Lo voy a pintar un poquito como más grueso. Eso que voy a pintar rojo ahí, ese segmento rojo grueso que acabo de pintar ahí, mide x2, ¿cierto? Porque esa es la coordenada x, digamos la definición de las coordenadas de las abscisas. Entonces esto mide x2. Listo. Voy a pintar de verde, un poquito más gruesa, un segmentico aquí abajo. Hasta ahí. Listo. ¿Quién es ese? Ese es... Voy a borrar aquí. Ese segmento que acabo de pintar mide x1. Y este pedacito aquí, a pintar de este azul, este sí lo voy a tirar aquí, como ese mide x. Listo, ya ahí tengo los elementos. Ya este mide y1, este mide y2 y este mide y. Listo, entonces ya puedo hacer esa relación. Listo. Bueno, entonces, cateto opuesto. Este que hay acá, este verde que hay aquí, ¿cuánto mide ese pedazo? Con lo que ya... x2 menos x1. x2, ¿cierto? Que es el más grande, menos lo que viene hasta acá. ¿Quién viene hasta ahí? x1. Entonces, la tangente de teta, o sea, trabajándolo desde la parte trigonométrica, pues echándole mano a lo que ya acabamos de aprender, cateto opuesto es x2 menos x1. Y el cateto adyacente es este pedazo de acá. ¿Cuánto mide ese? Entonces mide el segmento largo, que es ¿cuánto? Mire que esto acá está al revés. Ay, 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 ay. Esto acá es Ave María, hombre. No me quede tirar acá. Listo. Esto acá es Y1, qué pena, y esto acá es Y2. Listo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Aquí era X2 menos X1. Y a este cateto adyacente que hay acá, este verde que hay aquí, ¿cuánto mide? Mide lo que mide el grande, menos lo que mide este pedazo. Ave María, hombre. Este pedazo que hay acá, ¿cierto? ¿Cuánto mide este Queda pedazo? Este pedazo mide Y1. de, Acá me va a de quedar 2 menos de 1. Y2. Espérese, espérese. No, sí, Y2 menos Y1. ¿Listo? Y eso aquí va a ser también igual. Como es el mismo ángulo que tengo ahí, pero ya en el
triángulo grande, en el triángulo grande, ¿cuánto mide este segmento de acá? Entonces mide el grande, que es el rojo, menos este chiquito, que es el pequeño. O sea, x2 menos x, que mide ese, y el cateto adyacente es este que da acá, que es el largo, que mide y2, menos este chiquito de acá, que ¿cuánto mide? Mide y. ¿Listo? Entonces y2 menos y. Con esta ecuación que tenemos acá, ya tenemos la ecuación de la recta. ¿Cuál? La que nos mostró Daniel Posada. ¿Listo? ¿Quién era? Voy a pasar este lado acá, x2 menos x sobre y2 menos y es igual a x2 menos x1 sobre x2, y2, perdón, y2 menos y1. Voy a modificar a esta, espérense, voy a voltearla para que me quede la misma definición de pendiente. Debe haber trabajado cotangente, ¿cierto? Que porque en el anterior teníamos un triángulo que estaba acostado y habíamos trabajado con tangente. Aquí, como el triángulo está parado, pues digamos que el cateto opuesto ya no es vertical sino horizontal, entonces debe haber trabajado con cotangente. ¿Listo? Pero bueno, esta relación se puede invertir a ambos lados y no pasa nada, ¿cierto? O sea, es como si yo mandara este a multiplicar, este a dividir y este a multiplicar, y me quedan invertidos. ¿Listo? Entonces voy a recopiar y voy a multiplicar. A este lado le voy a cambiar como el signo, ¿cierto? O sea, yo puedo multiplicar arriba y abajo por -1 y se me va a cambiar el signo. Entonces, reescribiendo todo, primero haciendo el cambio. Y2 menos y sobre x2 menos x es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Listo. A esto de acá lo vamos a llamar pendiente. Listo. Entonces ya tengo dos definiciones de la pendiente que vienen a ser la misma, que es la diferencia de las coordenadas en y sobre la diferencia de las coordenadas en x. Acá, la diferencia de las coordenadas en y. Sí, ahí hay una diferencia. Si no la veamos, recuerden que el punto, la recta pasaba por el origen. ¿Listo? Entonces, las coordenadas de este punto por el que pasa son 0, 0 y las otras coordenadas son x1, y1. Entonces, yo hago la diferencia y1 menos 0, me da y1, x1 menos 0 me da x1. ¿Listo? Entonces, llego a y1, acá hay un menos 0 y acá hay un menos 0 y daría lo mismo. ¿Listo? Entonces, la pendiente en general es el cambio, lo que les hablaba ahorita, cuánto avanzo o el cuánto cambio en la coordenada, en la abscisa, en la ordenada, perdón, en las y, versus cuánto cambio en las x. ¿Listo? Entonces la diferencia del cambio en y sobre la diferencia del cambio en x. ¿Quién es el punto 2 y quién es el punto 1? No se preocupen por eso. Usted puede llamar P a cualquiera y Q a cualquiera. Usted le puede decir, yo voy a restar este punto que está más adelante versus este punto que está más atrás, o el que esté más arriba versus el que esté más abajo, cualquiera. ¿Listo? Pero el orden lo debe conservar. ¿Listo? O sea, si yo tengo dos puntos acá, tengo un punto acá, llamémoslo de coordenadas, no sé, 5,4. Y tengo un punto por acá de coordenadas menos 1,2. Listo. Y yo quiero hallar la recta, pues la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Qué voy a decir? Bueno, entonces yo digo, la pendiente es la diferencia en y sobre el cambio en x. O sea, el cambio en y versus el cambio en x. Entonces yo puedo decir que es, ¿cuánto cambio en y? 4 menos 2 sobre
5 menos menos 1. 5 menos menos 1. ¿Listo? O yo puedo decir, no, yo voy a primero, mi punto 1 o mi punto 2, pues voy a invertir. Ya voy a decir que esto es 2 menos 4 y que voy a decir que es menos 1 menos 5. ¿Listo? En este caso, ¿cuánto da 4 menos 2? 2. ¿Cuánto da 5 menos menos 1? 6 positivo. ¿Listo? Eso será igual a 2 menos 4. 2 menos 4 da menos 2. Uy. Y menos 1 menos 5 da menos 6. El menos de arriba y el menos de abajo se cancelan, o sea que son 2 menos 1 que están ahí, eso se divide y queda 1 positivo, y me va a quedar a este lado 2 sextos y a este lado 2 sextos. Entonces no importa cuál de los dos puntos coja primero, cuál sea Y2, cuál sea Y1, no importa. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces tengo la pendiente. Y a este lado va a quedar Y2 menos Y. ¿Listo? Y X2 menos X. Entonces las variables que son X y Y tienen menos adelante ambas. ¿Listo? Entonces yo voy a invertir el orden de esa resta. El orden de esa resta lo invierto arriba y lo invierto abajo. Es como si multiplicara arriba y abajo por menos 1. ¿Listo? O sea, si yo multiplico acá, aquí va a multiplicar por menos 1 y aquí multiplico por menos 1, ¿cierto? Se va a invertir el orden de esa resta y me va a quedar que Y menos Y2 sobre X menos X2 es igual a ¿quién? A M, que es la pendiente. Y así llegamos a la ecuación que nos dijo Daniel, que es Y menos Y2 es igual a M por X menos X2. Listo. Ah, profe, pero entonces, si aquí yo no sé cuál es Y2 y cuál es Y1, pues busquemos entonces esa ecuación de esa recta. Si lo hice por este lado, o sea, si yo digo, bueno, ya la pendiente me dio 2 sextos. Entonces yo ya sé que Y menos Y2 es igual a 2 sextos por X menos X2. Pero es que yo no me acuerdo cuál era X2 y cuál era Y2. ¿Vamos a llegar a lo mismo o no? Entonces, reemplacemos los datos de los puntos. Listo. Cojamos como si este fuera el punto 2 primero. Entonces voy a decir Y menos Y2, o sea, Y menos 2. Y menos 2 va a ser igual a 2 sextos por X menos, ¿quién? Menos 1. ¿Listo? Bien, entonces esto me va a quedar que Y es igual a, no, perdón, hagamos por pasos. Y menos 2 va a ser el otro aquí al ladito. Y menos 2 es igual a 2 sextos de X menos, por menos me va a dar más 2 sextos por 1. ¿Listo? Entonces esto me va a quedar que Y es igual a 2 sextos de X más 2 sextos más 2. No sé cuánto es 2 más un tercio. 2 más 2 sextos. Vamos a ver, por aquí una calculadora rápido. Me da 7 tercios. ¿Listo? Entonces, Y es igual, 2 sextos es un tercio de X más 7 tercios. ¿Listo? Ese 7 tercios es este punto donde corta aquí. O sea, si yo hago la ecuación de la recta, digamos en GeoGebra, la voy y la tiro. Ahorita la vemos. Esto aquí me va a quedar que corta en 7 tercios. Listo. Este punto es 7 tercios. Ah, bueno, profe, pero usted nos va a mostrar es que independiente del punto que yo coja. Listo, entonces digamos, bueno, Y menos, ¿cuánto es Y2 si fuera Y? Y menos 4 es igual a 2 sextos por X menos, ¿quién? 5. ¿Listo? Entonces, X menos 5. ¿Listo? Entonces, acá me va a quedar Y menos 4 es igual a un tercio de una vez de X menos
5 tercios. ¿Listo? O sea, un sexto por menos 5 da menos 5 tercios. ¿Listo? Entonces y va a ser igual a 1/3 de x menos 5 tercios más 4. Voy a una calculadora y digo 5 tercios, ya es menos 4 menos 5 tercios. Y pues, no, es que no se alcanza a enfocar. Y da, pues usted lo pone en una calculadora en su casa, entonces me va a quedar que y es igual a 1/3 de x más 7 tercios. ¿Listo? La ecuación es la misma. ¿Listo? O sea, independiente de si yo cojo cuál va llame punto 1, cuál llame punto 2, no tengo que estar pendiente de eso. Simplemente me dan 2 puntos, tengo que hallar la ecuación de la recta. Con esos 2 puntos, entonces lo que hago es restar ordenadas, dividir por la resta de las abscisas, es decir, restar las y sobre la resta de las x, y eso es la pendiente. Y después, coger y, restarle la coordenada y de cualquiera de los 2 puntos, igualarlo a m por x menos cualquiera de los 2 puntos. Pues el mismo, no vayan a, ahí sí no me vayan a intercambiar pues las coordenadas. Si cogen la y de un punto, es la x de ese mismo punto. ¿Listo? Ay, ¿de dónde estoy? Acá. Entonces, si a mí me dicen cuál es la ecuación de la recta de que que no pase por el origen de coordenadas, tiene una forma y es y igual a mx más b. ¿Listo? B, m, pendiente, b, ya la sabemos que se llama la pendiente, este es el intercepto con el eje y. ¿Listo? ¿De dónde salió ese intercepto con el eje y? Pues si lo vamos y lo analizamos aquí, ¿cierto? O sea, si yo digo, bueno, entonces yo ya sé que es y menos, la voy a cambiar por y sub 0 porque es cualquiera de los 2 puntos, es igual a m por x menos x sub 0. ¿Listo? Entonces y es igual a mx menos m por x sub 0 más y sub 0. Y esto es lo que se conoce como b. ¿Listo? Entonces, esto es cuánto lo eleva al punto y este es cuánto se tira esa recta para el otro lado. ¿Listo? O sea, si yo vuelvo aquí al dibujo de la recta, esto, o sea, tengo un punto por acá, lo eleva algo, pero esta recta, digamos, para poderla pasar a términos de y, para poder hacer ese número, pues poder hacer esa resta que esté, ¿cierto? O sea, hablando en peras y manzanas, si estos son peras y las x son manzanas, la m es lo que me convierte peras en manzanas en peras para poderlas sumar. Esto es una cantidad que me habla de la razón de cambio. ¿Listo? ¿Cuánto avanzo en X, cuánto avanzo en Y respecto a cuánto avanzo en X? Siempre eso es lo que me dice la pendiente. Entonces, si yo tengo un punto en X y lo voy a convertir a Y, lo que hago es multiplicarlo por su pendiente. ¿Listo? Entonces, ese cambio que hacen ahí, lo que hace es que uno jala, pues, o sea, visto como geométricamente, o sea, como para que más o menos veamos por qué ese punto quedó allá, es porque la recta antes pasaba por acá y lo que yo hice fue jalarla hacia atrás y elevarla un poquito, o sea, como tirarla para atrás. Cuando yo tiro eso para atrás, lo que hacen es que este punto que hay acá, lo jala de una manera, ¿cuánto? Multiplicado por m para poderlo sumar igual, o sea, la contribución que tiene ese punto, jalándolo hacia atrás, tengo que multiplicarlo por m y a eso sumarle la contribución que tiene y. ¿Listo? O sea, cuánto lo tira hacia arriba. Y esas dos, digamos, que forman parte del triángulo, pues los dos catetos lo que hacen es tirar la hipotenusa, que es la recta, un poquito para atrás o un poquito para adelante, o para abajo o para arriba, dependiendo de cómo sea, y por eso viene aquí ese intercepto de la recta. Entonces, la ecuación de la recta, cuando tengo ya calculada la pendiente y tengo un punto diferente, ¿cierto? Voy a tenerla de esta manera.
La ecuación general, que era y igual a mx más b, sale de la ecuación que nos compartió Diana. Diana nos dice, no, es que eso era ax más by más c igual a 0. Yo diría más bien que no es ax, sino dx, sino que, y no es, perdón, cx. Porque vamos a ver después cuando estemos viendo secciones cónicas que es ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más d por y más e igual a 0. ¿Listo? Entonces no tengo este término, no tengo este término, entonces queda cx de y e para poder trabajar el discriminante igual y decir, esto me dio una cosa rara, porque no tengo a y no tengo b, entonces el discriminante no me lo puedo calcular. Entonces no es ninguna sección cónica. No es cónica la sección, porque es simplemente una línea que está definida por los ángulos de los conos. ¿Listo? Cuando yo cojo esa ecuación, pues simplemente digo, bueno, entonces yo voy a mandar eso para allá. ¿Listo? Entonces yo tengo c por x más d por y más e igual a 0. Entonces que d por y es igual a menos c por x menos e y mando la y. Entonces me queda menos c sobre d por x menos e sobre d. ¿Listo? Entonces, si d es positivo, la recta crece hacia abajo, si d es negativo, la recta crece hacia arriba, porque ese es el significado que tiene la pendiente. Cuando yo tengo una pendiente positiva, la pendiente positiva, entonces, si, hombre, me tocó con el dedo. Si m es mayor que 0, mi recta tiene ese crecimiento. Crezco positivamente en X, o sea, cuando avanzo un poquito en X, avanzo un poquito en Y de manera positiva. Entonces los dos cambios se dan de manera positiva. Si me muevo un poquito en X hacia atrás, lo que hago es estar en X hacia abajo. O sea, supongamos que yo soy este punto. Este punto. Listo. Si yo me muevo un poquito en X, me muevo un poquito en X, hombre, pero si me muevo un poquito en X, me muevo un poquito en Y hacia arriba. O sea, me muevo en positivo de X, me muevo positivo de Y. Cuando me muevo positivo en X, en negativo en X, o sea, descrezco X, decrece también Y. Pero si la pendiente es negativa, si la pendiente es menor que 0, ¿qué voy a tener? Voy a tener una situación en la que la recta viene así. Esto es una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir esa pendiente negativa? Que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Listo? O sea, si yo me muevo en X un poquito hacia adelante, o sea, aumento las X, las Y tienden a bajar. Y si yo decrezco las X, las Y tienden a subir. Eso, digamos, es cuando están inversamente relacionados. O sea, cuando una variable crece, la otra decrece. ¿Listo? No sé, la cantidad de hambre y la cantidad de comida. ¿Listo? Cuando yo me siento con hambre, hay comida. ¿Listo? A medida que yo voy comiendo, la comida disminuye, ¿cierto? Pero pues el hambre mía, perdón, no era hambre, porque el hambre también disminuye. Entonces ahí está. O sea, cuando la comida disminuye, el hambre disminuye. ¿Listo? Pero la saciedad aumenta, digamos, la sensación de saciedad. Entonces, a medida que yo voy comiendo, la comida se disminuye y la saciedad se aumenta. Así hay muchas variables, o sea, hay muchas variables que dependen inversamente de su variable independiente. O sea, cuando los que sean de ciencias económicas, ¿cierto? Que estén viendo administración, economía, cualquiera de esas cosas, pues, que van a ver después por allá la teoría de la oferta y la demanda, ¿cierto? O sea, la oferta y la demanda, cuando yo hago ese gráfico que trabajan los economistas de oferta y demanda, son dos rectas que se cortan, ¿listo? Sobre el valor del precio, pues sobre el valor del bien o del servicio que estoy ofreciendo. Uno, a medida que aumenta, el precio disminuye, en cambio el otro, a medida que aumenta, el precio aumenta. O sea, la oferta, o sea, si hay mucha oferta, ¿listo? Y poca gente que la compre, entonces el precio pues tiende a bajar.
Si hay poca oferta y hay mucha gente que lo quiere comprar, el precio trata de subir, ¿listo? Entonces así es como se regula el mercado y son dos rectas que se van a cortar, una es la de la oferta, la otra es la de la demanda, y lo que estoy pintando ahí es el precio de venta. ¿Listo? O sea, tengo el precio de venta, uno paga la oferta, otro paga la demanda, dependiendo pues, en términos de oferta y de demanda, y busco ese punto y digamos que ese punto es, me da el valor que quiero encontrar. ¿Listo? ¿Cómo encuentro ese punto? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía Euclides? Euclides decía que si yo tengo dos rectas paralelas, son aquellas que no se intersecan, no se cortan en ningún punto. ¿Listo? Pero Descartes dijo, bueno, dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Para saber que dos rectas se cortaban, o sea, rectas secantes que se cortan. ¿Cómo llega entonces a esa conclusión? ¿Listo? Entonces él llega por allá a esa conclusión, pues teniendo dos rectas diferentes. ¿Listo? O sea, yo tengo dos rectas diferentes. Una en la que y tiene una pendiente m1 por x más b1 y una recta 2 que es y es igual a m2 perdón, por x más b2. O sea, tengo estas dos ecuaciones de dos rectas diferentes que quiero encontrar si se cortan o no. ¿Listo? Como ambas son iguales a y, entonces yo puedo decir pues, que estos dos términos son iguales. Entonces tengo que m1x más b1 es igual a m2x más b2. ¿Listo? A este lado me queda que m1 menos m2, cuando paso esto al lado izquierdo por x, va a ser igual, este lo pasé para el lado derecho, a b2 menos b1. ¿Listo? Si M1 y M2 son iguales, o sea, si estos dos números son iguales, la solución no tiene, la ecuación no tiene solución, porque quedaría que B2 menos B1 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si M1 y M2 son iguales, los interceptos son iguales. ¿Listo? O que si los interceptos son iguales, las pendientes son iguales. Y si los interceptos son iguales y las pendientes son iguales, las rectas son la misma. ¿Listo? Entonces, si las rectas son la misma, es porque son rectas que están paralelas. ¿Listo? O sea, son dos rectas que es la misma, ¿cierto? Entonces es la condición de que sean rectas paralelas, que no se van a cortar en ninguna parte. Entonces, cuando yo tengo las mismas pendientes y le varío los intervalos, le varío los interceptos, igual van a ser siguiendo, pues como si fueran de la misma familia de rectas, que tienen la misma pendiente. Y así fue como entonces llegó a la conclusión de que las rectas paralelas tenían pendientes iguales. ¿Por qué? Porque si estas dos son diferentes, son dos rectas diferentes y son dos rectas que se cortan. ¿Listo? O sea, ¿qué fue el primer paso que yo hice? Es decir, que estos dos y eran iguales. O sea, como son dos y. Entonces, ¿qué sucede cuando los dos y son iguales? Entonces, por acá en alguna parte yo digo, bueno, voy a coger un punto en específico donde se pueden cortar. ¿Listo? ¿Cuál? Ya vamos a ver. Listo, para responder la segunda pregunta que tengo yo, la pregunta que tengo yo acá. ¿Y si la recta se corta en el ángulo recto? ¿Qué sucede? Esto era un signo de pregunta, esto era un signo para abrir pregunta, no un signo de ese coso. Ah, exactamente. Listo. ¿Y si la recta se corta en el ángulo recto? ¿Qué sucede? Listo, o sea, yo ya sé que un ángulo de 90, pero eso qué tiene que ver
en términos de geometría analítica el ángulo recto. O sea, tengo que escribirlo de alguna forma en algún tipo de ecuación. Entonces, para eso tenemos que ver primero el teorema de Pitágoras, que ya lo conocemos. ¿Listo? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que x2 más y2 igual a, no sé, h al cuadrado, ¿cierto? Cateto, si tengo un triángulo aquí, y esta es h, este es x y esto es y, me queda el teorema de Pitágoras, ¿listo? Pero ¿qué pasa si ese triángulo no está aquí, sino que está ubicado en cualquier parte? ¿Cierto? O sea, tengo un triángulo ubicado acá. ¿Listo? Entonces tengo las coordenadas de este punto, que digámoslo sean x1, x2, x1, y1, perdón, y este punto de acá llamémoslo Q, este llamémoslo P, y este llamémoslo Q, x2, y2. ¿Listo? Y quiero saber cuánto mide ese segmento de recta que hay ahí. Yo sé cuánto mide los catetos, ¿cierto? Porque por aquí habíamos ya visto cuánto medían esos catetos. Los catetos los teníamos por acá. Recuerden, aquí es este triángulo que tenemos acá, este primer triángulo verde. Ese primer triángulo verde tenía acá a un lado y2 menos y1 y acá un x2 menos x1. Recuerden por acá, ¿cierto? Y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces ya sé cuánto miden esos catetos. Listo, entonces, este cateto de acá, ¿cuánto mide? Mide x2 menos x1. Y este mide y2 menos y1. ¿Listo? ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Cateto de acá al cuadrado más cateto de acá al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces esa hipotenusa al cuadrado, listo, llamémosla, la voy a llamar de una vez, pues llamar, no sé, eso mide PQ, que ahorita le ponemos nombre. PQ es igual a ¿quién? No lo estoy elevando al cuadrado, entonces voy a sacar raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? De este cateto que hay acá. ¿Quién es? x2 menos x1 al cuadrado, y a eso le voy a sumar este cateto al cuadrado. ¿Quién es? y2 menos y1 al cuadrado. A este segmento, a esa medida de segmento PQ, se le llama la distancia entre dos puntos. Entonces yo quiero hallar en un plano cartesiano la distancia entre dos puntos, aplico esta fórmula. ¿Quién es x2? Cualquiera de los dos puntos, la coordenada x de cualquiera de los dos puntos. ¿Quién es x1? La coordenada del otro punto. Conservando ese orden, me voy al otro lado. ¿Por qué? Porque aquí tengo una resta, pero esa resta está al cuadrado. ¿Listo? Al yo elevar al cuadrado, pues simplemente se, pues se va, o sea, si dio negativo va a quedar positivo, y si era positivo va a quedar negativo. Entonces, no hay ningún problema. Así como con la ecuación de la recta cuando teníamos los dos puntos, y que así que no importaba el orden del punto que yo escogiera, una vez cogiera el orden, respetar el orden, ¿cierto? Si lo tengo que hacer, o sea, x2 se corresponde con y2. O sea, si yo cojo la coordenada de un punto x, es la coordenada y de ese mismo punto, bien sea adelante o atrás del menos. ¿Listo? Ya con este concepto de distancia entre dos puntos, que la conocemos como la distancia euclidiana, no hay otra forma. O sea, este señor Euclides se metió ahí y lo conocemos como distancia euclidiana dentro de un sistema, dentro de un espacio normal, normado, espacio vectorial normado. La distancia euclidiana es una distancia que describe unos lugares geométricos que ya no nos va a dar tiempo de hablar de ellos. Lo hablamos en la conferencia dentro de 8 días, muy seguramente, o si no, bueno, podríamos hacer una ahorita el sábado a las 11, que yo de 9 a 11 voy a recibir, pues va a estar pendientes de quienes van a
sustentar de manera sincrónica la tarea de trigonometría. Entonces nos podemos reunir un ratico el sábado de 11 a 12. Los que no puedan estar saben que va a quedar la grabación también ahí disponible para que miremos esos otros temas. ¿Cuál? La circunferencia, la elipse y las secciones cónicas en general, que ya no nos va a dar tiempo. Listo. Entonces, esa distancia euclidiana entonces nos va a permitir hacer una responder la otra pregunta, qué pena, me perdí ahí. Si las rectas se cortan en ángulo recto, listo. ¿Qué va a suceder ahí? Si las rectas se cortan en ángulo recto, supongamos que tenemos entonces por acá esto, va a pasar por aquí una recta en 30, entonces la va a pasar por acá, 30. Y por acá va a cortar una en 60. Listo, tengo esas dos rectas, se cortan en ángulo recto. Este ángulo que se forma acá es un ángulo recto. Listo. ¿Cómo soluciono entonces el problema de que se cortaron en ángulo de 90, pero en términos de lo que, lo que dice Descartes? Recuerden que la geometría analítica es simplemente echarle números y ecuaciones a todo lo que decía Descartes. ¿Listo? Entonces voy a trazar por acá una hipotenusa. Esa hipotenusa queda ahí, listo. Esa hipotenusa, ¿qué me va a dar entonces? Esa hipotenusa, yo voy a tener aquí un punto P, acá va a tener un punto Q, a punto P le voy a poner coordenadas x1, y1, y a Q le voy a poner, x2, y2. Listo. ¿Quién es esta recta? Como pasan por el origen, supongamos que esta es y igual a pendiente 1 por x, pendiente 1 porque es la que contiene el punto 1, y esta de acá es y igual a pendiente 2 por x. Listo. Los puntos pueden estar en cualquier parte, pues no tiene que ser ahí, esta hipotenusa no tiene que ser paralela al eje X, es cualquier punto, o sea, yo podría haber escogido cualquier punto sobre esta recta verde y cualquier punto sobre esta recta roja, pero siempre se me va a cumplir, ¿listo? Se me va a cumplir, ¿qué cosa? Se me va a cumplir primero que, como este punto, bueno, que como es un triángulo rectángulo, que aquí tengo un ángulo recto también, lo que mida el segmento OQ, listo, este es el punto O del origen, lo que mida el segmento OQ al cuadrado, más lo que mida el segmento OP al cuadrado, va a ser igual a lo que mida el segmento PQ al cuadrado, listo. Ya tenemos ahí esa ecuación, listo. ¿Cuánto mide el segmento OQ al cuadrado? Listo, entonces OQ, recuerden el concepto de distancia entre dos puntos, estoy hallando la distancia del punto P al punto O. ¿Cuánto es esa distancia del punto P al punto O? Listo, entonces al punto Q, al punto O. Listo, vamos a ver cuánto mide OQ al cuadrado. OQ al cuadrado es la distancia sin esa raíz cuadrada. ¿Listo? O sea, voy a elevar al cuadrado. Donde tengo un primer punto que va a ser P y el segundo punto
al origen, o sea, la distancia que hay de este punto al origen. Entonces, voy a restar, es la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada no, va a ser, ¿quién? La coordenada de este punto menos la coordenada de este punto que es 0, 0. ¿Listo? Entonces va a ser x1 menos 0 al cuadrado más y1 menos 0 al cuadrado. ¿Listo? x1 menos 0 va a dar x1, entonces me va a quedar x1 al cuadrado más, y aquí me va a quedar y1 al cuadrado. Pero ¿quién es y1 al cuadrado? Como y1, pues este punto está sobre esta recta, listo, entonces y1, voy a ponerlo por acá, y1 es igual a m1 por x1. Entonces esto me va a quedar que el segmento OQ al cuadrado va a medir x1 al cuadrado más m1 al cuadrado, y1 al cuadrado. Listo, eso mide, hombre, OQ al cuadrado. Listo. OQ no, eso es OP. Esto es OP. Listo. Y OQ al cuadrado tiene la misma forma, pero ya sobre la recta 2. Dice x2 más al cuadrado más m2 al cuadrado, y2 al cuadrado. Listo. ¿Y quién es PQ al cuadrado? Entonces PQ al cuadrado va a ser la resta de las coordenadas de un punto al cuadrado más la resta de las otras coordenadas en y al cuadrado. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, x1 menos x2 al cuadrado más m1x1 menos m2x2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como este más este tiene que ser igual a este, que eso es lo que me establece el teorema de Pitágoras. Listo, entonces voy a reemplazar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que x... Ay, voy a ir aquí más bien. Perdón, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Más x2 al cuadrado más y2 al cuadrado es igual ¿a quién? A todo esto que queda aquí, que es x1 menos x2 al cuadrado más m1x1, esto no me va a caber acá, más m1x1 menos m2x2 al cuadrado. Bueno, este y1 y y2 era m1x1. Entonces queda x1 al cuadrado más m1x1 lo voy a poner al cuadrado aquí para ahorrar espacio, x2 al cuadrado más m2x2 al cuadrado es igual entonces a, abro ese cuadrado, me va a quedar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2 veces x1 por x2. Listo. Más, y voy a abrir este acá, entonces me va a quedar m1x1 al cuadrado más m2x2 al cuadrado menos 2 veces m1x1 m2x2. Listo. Y acá vemos que este término está acá, este término está acá, este término está acá y este término está acá. Entonces todos esos términos de acá se cancelan, a ese lado me va a quedar un 0.
Y de al otro lado solamente me va a quedar que 2 menos 2, x1, x2 es igual a, no, menos 2 m1, x1, m2, x2 igual a 0. Voy a pasar uno para el otro lado, entonces me va a quedar que menos 2 x1, x2 es igual a 2 m1, x1, m2, x2. Este término está aquí, este término está aquí, este término está aquí. Entonces, como estoy mandando no a sumar, sino a dividir, entonces me va a quedar que m1 por m2 es igual a menos 1. Y esa es la condición cartesiana o de geometría analítica que nos da pues la condición analítica a partir de sus pendientes y de las ecuaciones de la recta para describir lo que nos decía Descartes. Entonces Descartes nos decía, dos rectas son perpendiculares y se cortan en ángulo de 90. Descartes nos dice, dos rectas son perpendiculares si la pendiente, si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, si hay una pendiente que crece 5, la otra debe de crecer menos un quinto. ¿Listo? Al yo multiplicar pendiente 5 por pendiente de menos un quinto, ¿qué me va a decir? Listo, voy a tener una pendiente, pues la multiplicación es menos 1 y las dos rectas se van a cortar en ángulo recto. Listo, eso es como lo de la línea recta. Listo. Preguntas de la línea recta hasta ahora. Pues hasta ahora no, ya terminamos el tema de línea recta. Preguntas de línea recta. Profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, cuando usted hace la eliminación arriba de los términos, le da igual a cero. Pero Sí, cuando hace la porque estoy eliminación, restando. pero cuando hace la eliminación abajo, le da menos uno. No entendí por qué le da menos uno y Porque arriba acá la cero. estoy restando y acá la estoy dividiendo. Acá Ah, yo tengo x1. Si yo paso este x1 de la derecha, acá está sumando, lo tengo que pasar a restar. Se me cancela. M1 x1 al cuadrado. Acá tengo este M1 x1 al cuadrado. Paso a restar. Pero acá, este término, lo voy a escribir para claridad. O sea, acá porque son todos términos que se están sumando, los paso al otro lado a restar y me va a quedar cero. O sea, este menos este cero, este al pasarlo acá menos este cero, este menos este cero y este menos este me va a dar cero. Acá tengo una situación diferente y tengo es menos 2 x1, x2 igual a 2 m1, voy a ponerlos juntos, m2, x1, x2. ¿Qué voy a hacer? Este 2, este x1 y este x2 están multiplicando a estos dos términos. ¿Listo? O sea, supongamos que eso lo voy a llamar P, lo voy a llamar Q, lo voy a llamar R, Z, cualquier variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que estos términos, este, me están multiplicando las variables de interés, porque recuerden que lo que estoy buscando es la condición que deben cumplir las pendientes de la recta para que se corten en ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, esta es mi variable. ¿Listo? Entonces, mi variable es el producto de las pendientes. Entonces, la variable M1, M2, que es lo que necesito, lo voy a despejar. Este término y este los tengo que mandar a dividir al otro lado. Entonces arriba me va a quedar 2x1, x2 y abajo me va a quedar 2x1, x2. ¿Listo? Esto, la división, como el término de arriba es igual al término de abajo, me va a dar 1. Entonces m1 por m2 debe cumplir la condición de que sean iguales a menos 1. ¿Queda ahí claro, Edu? sí, profe, claro, gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguna otra duda que tengan, que la hayan generado? Listo. Entonces, esto es la teoría del primer ejercicio de la tarea.
que son rectas, es encontrar rectas que pasan por unos puntos, hacer una interpolación, creo que hay una serie de tiempo que hay que hacer como una especie de interpolación para encontrar unos puntos por las que pasa, para saber la pendiente de la recta. ¿Listo? Los otros puntos no los hemos visto. ¿Listo? Los otros puntos nos vamos a alimentar de esta teoría que tenemos acá. ¿Por qué? Porque las definiciones de Euclides son por este estilo. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Vamos a hablar de la circunferencia, vamos a hablar de la elipse, vamos a hablar de la parábola y vamos a hablar de la hipérbola. Todas tienen definiciones desde la geometría, como es el lugar geométrico de todos los puntos que. ¿Listo? La circunferencia le tocó ser todos los puntos que equidistan de un punto dado llamado centro. Entonces vamos a hacer esa construcción, o sea, Descartes lo que hace es en el plano cartesiano hacer la construcción de todos los puntos que equidistan, entonces nos vamos al concepto de distancia euclidiana, es decir, que la raíz cuadrada sea igual. Entonces que todos esos puntos, todas las distancias de esos puntos a un centro sea la misma. Entonces vamos a hacer esa construcción de esa ecuación y nos va a quedar la ecuación de una recta. La elipse son todos los puntos, el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de dos puntos llamados focos. ¿Listo? Entonces, cuando yo construyo la elipse, no sé si ustedes en el colegio hicieron esa construcción, y es dejar fijo un punto acá, coger una pita, ¿cierto? Coger una pita y empezar a darle la vuelta a esa pita. Esa pita está fija acá y está fija acá. Cuando yo jalo esa pita, ¿qué me quedó? Una elipse. La circunferencia hasta ahora sabemos cómo se traza con un compás, es decir, este punto y este punto son el mismo, o sea, los dos focos de la elipse, cuando se juntan, se convierten en una circunferencia. Entonces, cuando los focos son el mismo, se llama centro, y yo cojo la pita y doy la vuelta y hago una circunferencia. Es un compás. ¿Listo? O sea, un compás, tengo un punto que es el centro y el otro que es la pita. ¿Cómo hacemos los profesores en clase cuando tenemos que hacer una circunferencia en un tablero? Cogemos un cordón, nos lo quitamos de los zapatos, si los que usan zapatos de cordón, los que no se embalan. Lo amarramos del marcador y ya. Hay gente que es muy tesa pues trazando círculos. Yo claramente no soy teso haciendo ningún tipo de dibujo, pero bueno, es lo que hay. La parábola también tiene una definición de unos puntos que equidistan de un foco. La hipérbola son puntos que equidistan de unos focos. Listo, entonces todo va en definición de la distancia. Entonces todo lo que vimos hoy hasta distancia lo vamos a aplicar en la definición de las secciones cónicas. Entonces, como les digo, el sábado avanzamos un poquito también, entonces a las 11, bueno, puede ser tipo 10:30, para que nos dé un poquito más de tiempo, de 10:30 a 12, una horita y media. ¿Listo? En vista pues de que hoy con la recta se nos fue 1 hora y 44, entonces muy seguramente nos va a ir 1 hora y media. Entonces digamos que de 10:30 a 12 nos encontramos, los que puedan estar, los que no puedan estar, ven después la grabación y nos vamos a dedicar a secciones cónicas. ¿Listo? Dentro de 8 días, la semana entrante, el miércoles, no hay CIPAS, porque tengo que, no, todavía no me puedo separar, pero tengo que encargarme de la conferencia que es ya más a nivel de curso que de grupos, ¿cierto? O sea, aquí en los IPAs es para la gente de mis grupos, ¿cierto? Si hay alguien que no sea del grupo, pues no lo voy a echar tranquilamente, pero pues digamos que son encuentros que prepara cada profesor, ¿listo? Con sus grupos, con sus estudiantes de sus grupos. Y las conferencias es ya más a nivel de curso, ¿listo? Y la invitación, pues yo la hice pues porque estoy encargado, pero se supone que las invitaciones les deben llegar a ustedes por parte de la directora de curso, ¿cierto? Que es Aneris. La profesora Aneris les debe enviar una invitación general. Entonces, esa no va a ser por acá, por Meet, sino que va a ser por Teams. Como recomendación, prueben que tengan acceso a Teams con la cuenta de UNAD virtual, pues con el correo institucional, ábranse su cuentica en Teams,
ingresen y miren si el enlace les funciona. Esto, o sea, que si lleguen a la sala de conferencia, porque no, yo no tengo, o sea, ese vamos a utilizar la cuenta del profe Rafael, que fue el que creó el espacio y todo esto. Entonces, dentro de 8 días, el miércoles, no hay CIPAS como tal, sino que hay conferencia donde vamos a estar un montón de gente, pues, o sea, porque se supone que ya es todos los estudiantes del curso, no solo mis 90 estudiantes, sino todos los 560 y punta que tiene el curso, pues tienen la posibilidad de estar, no van a estar todos muy seguramente, pero tienen la posibilidad de estar todos los estudiantes. Entonces, la semana entrante, el miércoles, no tenemos CIPAS, la idea es de pronto, porque obviamente pues tenemos que avanzar en la asesoría, porque la conferencia es otra cosa, es como prácticamente repetir mucha teoría, hablar otra vez de geometría analítica, resolver uno que otro ejercicio, ver cómo se maneja tal cosa, pero no, digamos, enfocado a las dudas. Entonces, la idea es que de pronto nos podamos reunir también el jueves, no el miércoles, sino como hoy jueves, para hacerla ya nosotros más, la palabra va a sonar feo, pero más íntimo, pues, o sea, más de, a nivel de grupos, pues a nivel de mis grupos, de mis estudiantes, no a nivel de curso en general. ¿Listo? Entonces, listo, ya ahí como que resumí como los pasos a seguir. Vayan revisando también la teoría, listo. Miren a ver si son capaces, o sea, vayan y revisen el primer ejercicio que van a resolver, que es el de la línea recta. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuál hayan sido el que escogieron. Y si tienen dudas, me vayan preguntando y el sábado miremos a ver si ya ese ejercicio quedó solucionado para podernos dedicar a la parte de las cónicas. Listo, y nos quedaría más pendiente los vectores, que el vectores sí lo ilustramos en la conferencia muy seguramente, porque los vectores son la misma aplicación que tenemos ahora de la distancia desde el punto, pues desde el origen a un punto, pero ya no lo vemos como un segmento, sino que es como una flechita. Ese es el cambio que hay de la interpretación de lo que es un vector en un plano cartesiano, que es la misma cosa, la ubicación de un punto, pero ya no con una rayita, sino con una flechita. Diciéndolo pues simplificando demasiado pues el concepto de vector, pero es eso. Listo. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias entonces por asistir. Y nos vemos entonces el sábado, los que puedan, si no, pues la grabación. Dime, Daniel. Si estás hablando, no se te escucha. Si quieres, escribe la pregunta por el chat. Pues sí, es fácil de escribir, porque hay preguntas que si no son fáciles de escribir. Ah, listo. Sí. O sea, puede ser mañana, puede ser el sábado, puede ser el lunes. Sí, de los correos que mandé, revisa el correo o la mensajería interna por el del curso. Si ninguno de los horarios te sirve, ya me escribes un correo y cuadramos otra hora en la que tú puedas y yo pueda. ¿Listo? O sea, pues igual son 5 minutos, pues entonces eso lo podemos cuadrar por Meet o por cualquier otra plataforma, pues, y nos conectamos 5 minutos. Y me escribes por Skype. O en el momento en que la puedas hacer, me escribes por Skype. Si yo estoy disponible, nos miramos, nos conectamos 5 minutos y salimos. O sea, si no se puede hacer en esos horarios, entonces, o sea, porque mañana es de, pero yo reviso por acá el correo que mandé. Yo lo mandé por acá. Entonces, mañana es de 2 a 6. Voy a estar disponible de 2 a 6.
El sábado de 9 a 11 y el lunes de 5 a 7. Si en alguno de los horarios no puedes escribirme, porque va a ser por Skype, entonces me escriben por Skype con profe para la sustentación, si puede ahora. Si no, igual a la hora que puedas, me escribes y me dices, profe, tal para la sustentación. Listo. Y si estoy disponible en ese momento o tengo el tiempito, le sacamos en los 5 minutos. Profe, una pregunta, buenas noches. Dime. Sobre la sustentación que estamos hablando, qué pena es que pues la verdad no tengo muy claro. ¿Es sobre los ejercicios del nuevo taller o la sustentación sobre qué es? La sustentación es de la tarea de trigonometría. Ah, listo, perfecto. Listo. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, dejamos aquí por hoy y nos vemos entonces el sábado, los que puedan estar el sábado. Y recuerden si asistir a la del miércoles, que ya es más, pues si pueden asistir la conferencia, que es más grande. Y nos estamos hablando cualquier duda por el Skype o por la mensajería del correo, pues del curso. Vale, profe, mil gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe.